Saludos, mi compañera Marlene Mora y mi persona Yasmari Rondón compartiremos con ustedes el tema de nuevas modalidades educativas. Para hablar de lo nuevo, echemos un vistazo a estas imágenes que nos muestran de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es, en un principio, la educación no era un derecho social y por tanto no era pública, sino que pocas personas tenían acceso al conocimiento. Por ello era personalizada y el profesor representaba una especie de mentor. Por eso en esta imagen observamos a un profesor y un niño. Más adelante la educación se hace pública y se originan las escuelas, donde el profesor es el centro del proceso y representa una autoridad por ser quien posee el conocimiento. Entonces ya en esta segunda imagen vemos a un profesor ya ubicado en un aula de clases. Después, con el mismo paradigma, pero para romper las barreras del espacio físico, se avanza hacia la educación a distancia, mediada por correspondencia a través de videos, guías y textos. Luego, como combinación de las dos formas anteriores, pero para disminuir también la barrera del tiempo, surge la educación semipresencial o a distancia apoyada en las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, se puede hablar de la educación presencial como un proceso caracterizado por la presencia física de los actores principales, profesor y estudiantes, en el mismo lugar y al mismo tiempo. También de educación a distancia, como hemos visto, es un proceso caracterizado por la separación física del profesor y los estudiantes y cuenta con algunos encuentros, presenciales, mediada a través de textos, guías, videos, por correspondencia, entre otros. Y la educación semipresencial o a distancia con el uso de las TIC, que es un proceso dinámico que combina las dos modalidades anteriores, pero que además se apoya en las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las actividades que les son propias. Ahora bien, según García Aretio, la educación a distancia apoyada en las TIC no es la misma de hace 50 años. No es la misma, pues en su concepción es distinta, como podemos observar por las herramientas que se utilizan hoy, ya no son las mismas que se utilizaban antes. Pero además en la forma en que ha ido cambiando la sociedad ha afectado también en cómo se concebía la educación a distancia hace 50 años y cómo se comprende ahora. Pero no solo eso, sino que actualmente no se comprende la educación a distancia de la misma forma en distintos contextos geográficos e incluso institucionales. Y no se concibe de la misma manera, pues en el contexto de Venezuela no se consideraría de la misma forma como en otros países de Latinoamérica, por compararlo. Esto tiene que ver con factores de orden político, económico, incluso social. Tampoco será la misma dentro de una década. Y apoyándonos un poco en la presentación que vimos en la primera clase con la profesora Beatriz, vimos que en la sociedad digital no se conciben las cosas de la misma forma en mucho menos tiempo que una década. Es decir, que la educación semipresencial apoyada por las tecnologías de información y comunicación no será la misma dentro de muy poco tiempo. Es decir, que en este recorrido podemos partir de todo esto que hemos considerado como antecedentes de la enseñanza por correspondencia, la enseñanza multimedia, la enseñanza telemática, el B-Learning, la enseñanza 2.0, el aprendizaje móvil y lo que estamos viendo actualmente, los recursos educativos abiertos y los MOOC. Pero además de eso están muchas otras cosas por venir. Así pues, podemos tomar como características fundamentales de comparación entre estas tres modalidades educativas, presencial, a distancia y semipresencial, lo siguiente. Desde el punto de vista de la comunicación, la educación presencial es bidireccional y síncrona. En el caso de la educación a distancia, unidireccional y asíncrona. Y en la semipresencial mediada por las TIC es multidireccional y asíncrona. El tipo de aprendizaje en cada una de estas modalidades diríamos que en la presencial, dirigido y centrado en los objetivos. A distancia sería dirigido y centrado en el contenido. Mientras que en la educación semipresencial mediada por las tecnologías de información y comunicación es ubicuo,
colaborativo, cooperativo y centrado en el estudiante. El rol del profesor en la educación presencial, como hemos venido discutiendo, es un poseedor del conocimiento. En la educación a distancia es un asesor y en la educación semipresencial, mediada por las tecnologías de información y comunicación, es un facilitador o un mediador. El rol del estudiante en la presencial es pasivo, a distancia es autónomo e independiente. Semipresencial podríamos decir que también es autónomo e independiente, pero además creativo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué posibilidades nos ofrecen los medios digitales? Teniendo en cuenta que son medios y no fin de la educación en sí mismo. Es decir, a través de estos medios digitales, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que podemos potenciar? Pues bien, acá tenemos el juego que nos permite experimentar diversos caminos para resolver problemas, el performance o desempeño que posibilita adoptar identidades alternativas, improvisar y descubrir, la simulación que permite interpretar y construir modelos dinámicos de procesos del mundo real, la multitarea que permite en este caso realizar varias operaciones en un mismo ambiente o en distintos ambientes, la cognición distribuida, es decir, que se puede sumar conocimiento y comparar con el de otro, no solo ser consumidores, sino también ser aquellos que fomentamos esa información para que se construya el conocimiento. Juicio permite evaluar la confiabilidad de distintos tipos de información. Navegación transmedia, que se puede seguir el flujo de historias e información entre múltiples modalidades. Redes, se puede buscar, sintetizar y diseminar información. Negociación, porque es posible viajar entre comunidades, captar y seguir distintas normas, discernir perspectivas múltiples, es decir, nos amplía un panorama de lo que es la educación en la actualidad y lo que puede ser más adelante. Por lo tanto, y para continuar discutiendo sobre este tema, ante esta realidad de la sociedad digital, vale preguntarse sobre los cimientos del qué de la educación, por qué de la educación, el cómo de la educación, para qué de la educación y quiénes en la educación. Los invito a reflexionar sobre estos aspectos y dejarnos sus comentarios para que sean insumos de nuestra próxima presentación. Muchas gracias.